Último minuto en NTN 24. Tenemos información de última hora. NTN 24 ha podido confirmar que la presa política cubana Donaida Pérez Paseiro ha sido excarcelada esta mañana después de que el régimen anunciara la liberación de 553 presos en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y también la mediación del Vaticano. En entrevista con NTN 24, la organización Prisoners Defenders anunció que excarcelar en Cuba no es liberar, precisamente. Nuestra periodista Alessandra Martín tiene la información desde Florida. Alessandra, te escuchamos con esta noticia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, hemos podido confirmar a través de la organización Prisoners Defenders y también familiares que Donaida Pérez Paseiro ha sido excarcelada hace escasos minutos de la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara. Recordemos que Donaida fue condenada a 8 años de prisión tras participar de las protestas del 11 de julio de 2021. Ella es una líder religiosa y pudimos hablar con su cuñado, el también expreso político y que hoy día es un exiliado aquí en Miami, Jorge Luis García Pérez Antúnez, que nos hablaba de esa excarcelación que se ha dado en un marco, atención, de presiones por parte de la juez. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Estoy informando que la mañana de hoy, miércoles, fue excarcelada como resultado de las espurias negociaciones entre la Iglesia Católica y la dictadura cubana la líder religiosa prisionera política Donaida Pérez Paseiro, quien había sido sancionada a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J. Lo llamativo de esta excarcelación es que Lisette, la jueza de ejecución, le comunicó en el momento de ser liberada que tenía un grupo de condiciones, es decir, que no podía transmitir por las redes, que no podía hacer activismo, que no podía dar entrevistas. Y él le dijo textualmente, si la cosa es así, usted me regresa a mi celda, que yo no estoy apurado, yo espero mis 8 años a cumplir mis 8 años. Yo no acepto condiciones. Yo no soy una prisionera política cualquiera del 11DJ. Cuando el 11 de julio yo llevaba casi 20 años en la prisión. Con la liberación de Donaida Pérez Paseiro, con la excarcelación, se pone alivio a una situación crítica de esta señora, valiente mujer que había sido sancionada por su participación. Ella es la esposa de Loreto Hernández García, quien permanece en prisión política. Y estando privada de su libertad, Donaida sufrió síntomas severos del virus del Oropuchi y su marido, el opositor Loreto Hernández García, condenado también a 7 años de prisión tras participar de las protestas del 11J, sigue arrestado, sigue privado de su libertad. Y es que a pocas horas de que se diera a conocer ese acuerdo entre el régimen de Castro, el gobierno de los Estados Unidos, la mediación de la Iglesia Católica de esa mal llamada liberación de los 553 reclusos, la organización Amnistía Internacional está exigiendo al régimen cubano que libere a todos los presos políticos. Vamos a verlo. Ante el anuncio del gobierno cubano de otorgar beneficios penales a 553 personas, exigimos la liberación inmediata de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente a las personas presas de conciencia. En este momento hay más de 600 personas detenidas por su participación en protestas desde el 2021 y que 9 personas presas de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, José Daniel Ferrer García, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Félix Navarro, Saily Navarro y Luis Robles, siguen privadas de la libertad. Las personas encarceladas por ejercer sus derechos humanos nunca debieron ser criminalizadas. Libérenlas ya. Y es que analizamos el comunicado emitido en el día de ayer del Ministerio de Exteriores justamente con el presidente de Prisoners Defenders y nos hacía una distinción muy clara entre lo que es liberación y excarcelación, porque con la excarcelación en Cuba sigue el hostigamiento. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Los beneficios penitenciarios se dan a personas cuya condena se mantiene, pero se les da un subsidio de pena. Y como hablan de liberación, un subsidio de pena no detentiva, pero no son liberaciones, porque si la condena continúa y tú pasas a trabajo forzado sin internamiento, duermes en casa pero trabajas en la caña de azúcar del régimen, vas a seguir siendo hostigado, esclavizado, amenazado
y todo tipo de barbaridades, citaciones, detenciones, etcétera, registros, lo que les dé la gana, como sufren todos aquellos que salen de prisión bajo subsidio de pena y el régimen les martiriza su quehacer diario en Cuba, y muchos de ellos tienen auténtica desesperación ya después de haber salido de prisión, de estar encarcelados, tienen auténtica desesperación por salir de Cuba porque no pueden vivir bajo esas condiciones. Y es que la organización Prisoners Defenders denunciaba que mientras el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano negociaba con el régimen castrista, el régimen detenía a 58 personas inocentes en los últimos 3 meses. De hecho, en el 2024, Cuba terminó el año con 1.161 prisioneros políticos. De momento esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios.